Hola a todos, les damos la bienvenida a nuestra exposición sobre el tema de migración e inseguridad, centrándonos específicamente en el caso de Aguililla, Michoacán y Redwood City, California, propuesto por el autor del texto trabajado, el profesor Manuel Ortiz Escames. El texto nos introduce al tema planteando la situación de que existen migrantes aguilillenses que residen en Redwood City que tienen el anhelo de algún día regresar a su tierra de origen, pero no lo hacen porque tienen sentimientos de desarraigo y desilusión que han generado con el tiempo, pero principalmente porque tienen miedo por la ola de violencia que se ha incrementado en Aguililla en los últimos años, sobre todo durante la guerra contra el narcotráfico llevada a cabo por el presidente Felipe Calderón. Escames propone hacer un enfoque más cualitativo acerca de cómo la violencia influye en la percepción de los migrantes respecto a su lugar de origen y también de cómo repercute con el desarrollo cultural, económico y local. Y también pretende analizar el círculo transnacional migratorio entre Aguililla y Redwood City, propuesto por Raus. Eh, Ahora bien, Raus, ya que tocamos este autor, propone de que la relación que existe entre los migrantes aguilillenses y su lugar de origen es muy importante, porque si bien Aguililla tiene una economía incipiente sustentada por la ganadería y la agricultura, el flujo de dinero enviado desde Redwood City es muy importante porque le ha permitido a la economía de Aguililla crecer y mantenerse a tal punto de que aspectos como la educación, actividades culturales o la salud se sostienen principalmente por las remesas. Ahora bien, el punto central es que el incremento de la violencia generado por la lucha contra el narcotráfico ha provocado una ruptura entre el vínculo que había entre Aguililla y Redwood City, a tal punto de que las nuevas generaciones de descendientes de migrantes ya no tienen el mismo sentimiento de pertenencia con Aguililla, ya no demuestran el mismo interés, ya no frecuentan ir a su lugar de origen, ya no envían las mismas remesas y sienten miedo, lo cual es impactante porque en generaciones anteriores los hijos de migrantes que nacían en Estados Unidos eran inculcados por la cultura de sus padres y eran llevados frecuentemente a Aguililla para que se impregnaran aún más de esa cultura, provocando que estas personas se sintieran más identificadas con esa cultura que con la cultura estadounidense, que es el país en donde nacieron. Y también es importante porque esto supone una situación de peligro para el desarrollo económico, social y cultural de Aguililla. Y bueno, otra cuestión a considerar es que la llamada Tierra Caliente en Michoacán, en donde está Aguililla, ha sido relacionada desde años anteriores con la violencia y el narcotráfico, por lo que si bien las acciones llevadas por Felipe Calderón sí son un detonante para que esto se incrementara, no son un origen específico de este problema. Y ahora bien, antes de pasar de lleno al tema, explicaré brevemente la metodología que se ocupó. Escames en su texto se valió de su conocimiento empírico que acumuló durante varios años que vivió en la bahía de San Francisco, realizando trabajos de investigación social sobre migrantes, pero también utilizó herramientas herramientas cualitativas, como entrevistas, registro audiovisual, diario de campo, y sesiones de fotoevocación, en las cuales se le presentan al entrevistado un conjunto de imágenes o fotografías específicas que le ayuden a estimular su memoria para que pueda presentar el testimonio más objetivo posible sobre los sucesos que se le preguntan. Y también se ocupó investigación documental. Se hicieron 35 entrevistas, 23 de las cuales se llevaron a cabo en Aguililla en el año 2012 y 12 se llevaron en Redwood City en el año 2011.
y los entrevistados fueron migrantes, familiares de migrantes y en general personas que tuvieran conocimiento sobre Aguililla. Redwood City es un suburbio al sur de la bahía de San Mateo, el cual también es conocido como Little Michoacán, Little Aguililla o Aguililla 2, porque cuenta con una población de 76,000 habitantes, de los cuales se estima que 30,000 son migrantes mexicanos, en su mayoría habitantes de Aguililla. Entre 1940 y 1960, los Estados Unidos necesitaban mano obrera, y debido a que en esa época estaba el periodo que se denomina como bracero, el cual es un periodo en el que se impulsa la entrada de mexicanos a los Estados Unidos, por falta de trabajadores debido a su participación en la Segunda Guerra Mundial, los aguilillenses podrían cruzar la frontera como indocumentados. En el periodo bracero, los migrantes mexicanos podían obtener el permiso de residencia en el país sin complicaciones. Los migrantes aguilillenses crearon una red de solidaridad, recomendándose unos a otros para ser contratados en trabajos de floricultura, industria de enlatados, jardinería y restaurantes locales. En 1970, los hombres trajeron a sus esposas e hijos. Elvira recuerda al respecto que los muchachos se iban a Redwood City y luego regresaban a casarse con sus novias, para llevárselas. Se fueron yendo para formar así la familia que hay allá. Doña Hermelinda, de 90 años, recuerda pasajes de su vida. Vivió en Texas en 1947, en Washington en 1994 y finalmente en Redwood City en 1995. La gente se iba a Redwood City porque había más trabajo que hacer. Su esposo trabajó en una panadería y en una florería. El pueblo era chico y luego fue creciendo mucho. Ahora había mucha gente de Aguililla cuando ella llegó allá. El matrimonio de Rodolfo Valdiosera y María Concepción, que fue uno de los primeros en llegar a Redwood City, abundan que la ciudad tenía un aspecto rural que les gustaba. Y su hijo Héctor recalca que los primeros pobladores de Aguililla en Redwood City encontraron un clima como el de allá, pasando la voz entre ellos, pues se podía llevar un estilo de vida similar al que llevaban. Según el sacerdote Alberto Cuevas, se contaba con un alto índice de hispanidad, habiendo personas de El Salvador, Guatemala, Honduras y México, siendo la parte más fuerte de Aguililla. Señala que en la vida allí influye mucho lo espiritual, celebrando fiestas que se hacen en Aguililla, como la celebración de la Virgen de Fátima. La celebración de la Virgen de Fátima es uno de los principales festivales en ambos lugares, siendo los migrantes los que aportan la mayor parte del dinero. Ana Patiño, quien es habitante de Aguililla, nos explica que tiene familia en Redwood City y en diferentes partes de Estados Unidos, y cuando recibió a la Virgen, sus familiares de allá pusieron el dinero, siendo la misma situación con otras personas de Aguililla. Aguililla es uno de los 113 municipios del estado de Michoacán. Este estado es considerado junto con Nayarit, Guanajuato y Zacatecas como de alta intensidad migratoria hacia Estados Unidos. Este alto índice se encuentra estrechamente ligado a la marginación y a la tradición migratoria de estos estados, ya que las redes sociales y familiares que los migrantes forman facilita la salida, el trayecto y la llegada de los migrantes. De los 113 municipios que conforman Michoacán, 105 registran algún tipo de contacto con Estados Unidos, ya sea por la migración hacia ese país o por la llegada a México. Entre estos municipios con alto índice migratorio se encuentra Aguililla. Aguililla tiene una extensión territorial de 58.599 km² y se localiza dentro de la zona identificada como Tierra Caliente, la cual se distingue por su producción agrícola. Sin embargo, es más conocida porque el narcotráfico acostumbra a cultivar droga en esa zona, por lo que no es casualidad que se encuentre entre los 6 municipios más armados de México. Además, el grado de marginación de Aguililla es muy alto, encontrándose en el lugar 144 del ranking de pobreza nacional. Por lo mismo, las remesas enviadas son un factor vital para la economía local, empero han ido disminuyendo. Según el Censo de Población y Vivienda 2000 realizado por el INEGI para el año 2000, la población total del municipio era de 19.645 habitantes, de los cuales 9.869 eran mujeres y 9.776 eran hombres. No obstante, los censos del 2010 indican que la población total se redujo a 16.214 habitantes, de los cuales 8.174 eran hombres y 8.040 mujeres. La ola de violencia y narcotráfico son los principales motivos por los que las personas migran y ya no visitan Aguililla. Las notas del diario de campo. Bueno, es Aguililla, Michoacán, México, en el día 7 de noviembre de 2012. Lo que comunica esta persona a través de estas notas es que en el momento en el que él llega y que está por un cierto tiempo en Aguililla, se da cuenta que son muy simpáticas la gente, que a mucha gente le gusta el arte, a la gente le gusta practicarlo también, tanto a mujeres como a hombres. Sin embargo, por culpa de los medios de comunicación, se les ha estigmatizado como un lugar muy violento, y junto con los del lugar, a los pobladores, que son los aguilenses.
Según lo que él redacta, que le dicen, es que dicen que este lugar es muy violento, aunque realmente no pasen las cosas en el mismo lugar. Luego, según lo que comentan, es que las cosas pasan en el pueblo de al lado, a las afueras de la Aguililla, y los medios de comunicación dicen que pasa dentro de la Aguililla. Otra cosa que cabe mencionar sobre esto que dicen es que la mayoría de la gente que llega a hacer violencia o que llega a hacer cosas violentas al pueblo no son originarios del pueblo y normalmente los identifican como los Zetas y grupos paramilitares. Según lo que también él explica, habla sobre que han intentado sacar a los Zetas y para que ya no vayan, se han hecho un acuerdo entre varios grupos, entre ellos los Caballeros Templarios, los Valencia, los Sinaloa y la familia, para no permitir que vuelvan a ingresar los Zetas. Según lo que le relatan también, todos los grupos anteriormente mencionados son grupos delictivos que se dedican al narcotráfico o negocio turbio que tenga que ver con trata de personas o de estupefacientes. Los Caballeros Templarios son uno de ellas y de hecho es el grupo criminal más predominante en este lugar que se dedica a lo que es secuestro y desaparición de mujeres. A diferencia de la otra ciudad, Red One City, la mayoría piensa que el gobierno debe de pactar con los mismos grupos de narcotráfico para llegar a una armonía y que el pueblo pueda progresar hasta cierto punto, ya que los mismos habitantes de Red One City dicen que los narcotraficantes pues, no se van a ir, que tienen que aprender a vivir con ellos. Hasta incluso hay gente que los idolatra y piensa que son un ejemplo a seguir para los jóvenes de secundaria. Bueno, también hay un factor muy importante que también nos narra en este programa, en esta libretita, que dice que el narcotráfico está en el lugar por la falta de trabajo y oportunidades laborales que hay en la zona. Lo que sí es que, y también nos narra que la gente lo acepta hasta cierto punto, pues por lo mismo que no hay oportunidades. Sin embargo, hay gente que dice que está en contra de lo que es crímenes de lesa humanidad, ya sea tortura, secuestro, violación, asesinato, y están totalmente en desacuerdo con esas cosas. Como ya lo decía, el grupo paramilitar Caballeros Templarios, mucha gente lo critica porque rompe mucho los acuerdos que tienen, pues como dice la gente del lugar, de los grupos de narcotráfico de antaño. ¿Cuáles eran estos? La mayoría de estos grupos no se mete con mujeres, ni con niños, ni con la misma gente del pueblo. Otra cosa que pues estas personas sí hacen, en los casos pues secuestrando hasta las mismas mujeres del pueblo, matando inocentes y cobrándoles protección, porque eso es también lo que les decían, lo que decían ellos, que les cobraban uso de suelo y pues se metían con la misma población de la zona. Y esto se debía a que la mayoría de la gente que estaba trabajando en este grupo no era de la zona y era solamente gente exclusivamente para ir a ver y a explotar la minería ilegal que estaba en esa zona, contratados por terratenientes, según lo que explica esto, y empresas transnacionales que se dedicaban a la minería ilegal. No, es lo mismo que la misma sociedad se volvió a quejar de que esta gente no sería... Y los otros grupos delictivos también se quejaban de que no seguían los códigos de honor que hasta cierto punto tenían el narcotráfico. También se hace mención sobre que la gente de este pueblo tiene en mala estima a sus gobernantes porque los tachan de corruptos y de aliarse con el narcotráfico. Hace ratito comenté que había gente que creía que debían de aliarse con ellos porque sabían que, legalmente, ¿no? Porque esta gente del pueblo sabía que sí tenían tratos con el gobierno, pero lo que estos chicos planteaban es que tenían que hacerlo como en persona, en algo ya pactado, pues enfrente de todos, ¿no? Pues, hola, yo soy gobierno, tú eres narcotráfico, pues hagamos las paces y trabajemos en conjunto, y no realmente hacerlo por abajo de la mesa, como lo dicen. También, pero obviamente esto lo comentaban, de que el gobierno era corrupto y que pues no tenía escrúpulos, pues bajando la voz, según lo que cuentan estos habitantes. Ellos creían y tenían la idea de que había gente que era contratada solamente para estar de halconcillo y así avisar al narcotráfico o a los diferentes grupos delictivos de la zona para tener controlada a la gente. E incluso se llega a decir que él habló con un informante donde le vuelve a explicar esta situación de que él sí confirma que hay gente que solamente se dedica a vigilar lo que hace la gente, y voy a citar sus palabras porque lo que dice es lo siguiente: aquí todo el mundo sabe todo y nadie sabe nada. También se nos hace mención en este escrito que las entrevistas han sido muy amenas con toda la gente con la cual ha entablado la conversación. Sin embargo, ha intentado ir a otros pueblos a informarse lo que pasa en Aguililla, y la cosa cambia porque la gente, pues obviamente la gente le da miedo hablar sobre el narcotráfico por obvias razones. Pues él mismo les comenta que él no viene a informar ni a buscar información sobre el narcotráfico, sino viene ahí a charlar sobre la relación que hay entre la Aguililla y Red Gun City. Como para ir terminando, también se nos hace mención de dos cosas, de dos cartas que él escribe. En una de ellas pues cita como pues que le han llegado dos cartas de amenaza diciéndole que se calle, y él obviamente diciendo que pues el problema de ahí que entre esas dos ciudades y de que pues Estados Unidos y México es que la gente
pues de la guerrilla ya hasta le da miedo decir que tiene familiares en Estados Unidos, ya que estos grupos de narcotráfico se la pasan diciendo y amenazando a la gente y obviamente secuestrándola, diciéndole dame dinero o secuestro a esta persona que vive en México. Y así pues creando pues extorsión, ¿no? También hablan sobre que pues la misma gente ya no lo dice e inclusive la misma gente que vive en Estados Unidos ya no manda dinero para México porque tienen miedo de que los secuestren a ellos o a sus familiares por el simple hecho de mandarlo. Y hay una parte que a mí me gustó que dice, y la otra es que la violencia, mucha gente está perdiendo el interés en el pueblo. A mí no me ha pasado, yo deseo volver un día, pero tengo conocidos que ya no quieren saber nada de allá. Por cierto, hay una frase que muchos repiten ahora con la violencia, yo quiero a Aguililla, pero Aguililla no me quiere a mí. Y bueno, lo dicho por Ávila, se reflejan 30 millones de dólares que dejó de recibir Michoacán por concepto de envío de remesas al cierre de 2008, situación que ha mermado la capacidad de consumo y la calidad de vida de las familias migrantes. Los altos niveles de marginación y analfabetismo, la reducción de remesas, la crisis económica en Estados Unidos, el endurecimiento de la frontera y la guerra contra el narcotráfico se vuelven un caldo de cultivo para el incremento de la violencia y el narcotráfico en Aguililla. Ahora que la crisis económica deja estéril la solución formada por la emigración hacia Estados Unidos, la implicación de miembros de las familias en el narcotráfico emerge como alternativa para aumentar sus ingresos. Dentro de los distintos problemas que ya mencionamos está el no menos grave de la estigmatización. Migrantes mexicanos en Redwood City, no originarios de Aguililla, aseguraron que los aguilillenses son violentos por naturaleza, y los aguilillenses saben que son señalados de esta manera. Todo esto genera conflictos anímicos. De acuerdo a Kitre, en el 2010, el incremento de la violencia durante los últimos años en Michoacán es producto de la guerra contra el narcotráfico, desencadenada por Calderón desde el 2006, y no solo tiene sus efectos en Michoacán, sino en gran parte del país. De acuerdo a Aguilar y Castañeda, en el 2012, el número de homicidios por cada 100.000 habitantes pasó de 8.5 en el 2007 a 24 en el 2011, un aumento de casi el triple. La guerra contra el narcotráfico y en sí el combate contra el narco en general no deben de perderse de vista y deben entenderse como parte de la imposición de las reformas neoliberales del Estado. Tal desmantelamiento del Estado, el vínculo de este fenómeno con la lucha antinarcóticos y la violencia no se podrían explicar sin la influencia de la política estadounidense en México, ya que se ha aprovechado de las deficiencias del combate al narcotráfico como arma de presión para obtener concesiones o con la denuncia de deficiencias reales o imaginarias del aparato gubernamental, como la extendida corrupción e ineficiencia, la violación de derechos humanos, el autoritarismo político, entre otros. Por último, Weiner en su obra El legado de las cenizas demuestra cómo la CIA desde su fundación al término de la Segunda Guerra Mundial se ha dedicado a sembrar conflictos, crear violencia y plantar terror en países de América Latina y el mundo para efectos de fortalecer el modelo económico neoliberal. También hay que destacar que dentro de esta escalada de violencia los abusos contra migrantes en general no han dejado de crecer. Se estima que el tráfico de migrantes genera en México aproximadamente 6,6 billones de dólares anualmente. La CNDH informó que tan solo de abril a septiembre del 2010, 11.333.000 migrantes habían sido secuestrados. Conclusión. El aumento de la violencia generada por el combate al narcotráfico en México, particularmente la guerra implementada por Felipe Calderón en el 2006, generó una ruptura en el lazo transnacional histórico entre Aguililla y Redwood City, lo que a su vez está ocasionando distintos problemas como un retroceso en el desarrollo local, económico y cultural de Aguililla, la acentuación de la estigmación de los aguilillenses como personas violentas y peligrosas, y un aumento en el sentimiento de desarraigo de los migrantes de Aguililla, residentes de Redwood City. Mencionaré algunas de las situaciones que se dieron durante la investigación. Los migrantes viajan con menor frecuencia a Aguililla, hay una fuerte disminución en las remesas, pero no han parado de enviarse. Los migrantes tienen un fuerte interés en las tradiciones de Aguililla, una de ellas es el festejo de la Virgen de Fátima. El principal problema de Aguililla para migrantes es la violencia, la estigmación, y para los habitantes de Aguililla es la falta de empleo, la violencia y la estigmación. Actualmente los aguilillenses no migrantes dependen del cultivo de jitomate, la ganadería, las remesas y el narcotráfico. El narcotraficante ya no es una figura filantrópica, pero muchos hogares reciben directa o indirectamente ingresos de esta profesión. Para algunos aguilillenses, la erradicación del narcotráfico es casi imposible o no se puede hacer. La violencia por los aguilillenses inició a principios de 1980. Esta se incrementó durante los 11 años posteriores a ella, durante el periodo de Vicente Fox,
Quesada y Felipe Calderón en la presidencia. Actualmente Aguililla presenta 5 problemáticas muy importantes. Número 1. La corrupción gubernamental. Segundo, la influencia de los medios de comunicación. Tercero, el aumento de las adicciones al alcohol y las drogas. 4. La penetración de agentes externos, grupos de narcotraficantes conocidos como los Zetas, esto causando un rompimiento en el orden social. Y 5. La falta de actividades culturales. Los aguilillenses han tratado de resonar el vínculo migratorio entre Aguililla y Redwood City, así como también revertir los efectos de la estimación de los aguilillenses. Para hacer esto, usan una actividad, es la creación de una página web en donde se compartirán contenido multimedia, ya sean videos, textos o archivos sonoros, en donde se compartirán la cultura de los aguilillenses para pobladores migrantes y no migrantes. Mi equipo y yo nos basamos en el libro Gobernanza, Desarrollo Local y Migración Internacional México UNAM FCPIS, del capítulo El transnacionalismo y los efectos disruptivos de la inseguridad local, el caso del municipio de Aguililla, Michoacán y Redwood City, California, del autor Miguel Ángel Márquez Zárate.